Que Dios te bendiga de una manera muy especial. Quiero compartirte una bonita palabra en esta hermosa hora. Y dice el libro de Sofonías en su capítulo 1, versículo 14, dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. A través de los tiempos, Dios ha venido cumpliendo su palabra. Dios ha venido cumpliendo sus promesas. Pero el profeta Sofonías habla acerca de que viene un día donde va a ser amarga la voz, donde el hombre va a enfrentarse ante Dios. Fíjate que la palabra de Dios se ha venido cumpliendo, que ha venido llegando a países, a colonias, a cantones, a aldeas, a ciudades, a muchos lugares. La palabra de Dios está llegando. Y Dios, su propósito es que el ser humano escuche la palabra, que el ser humano escuche la palabra del Señor. Entonces viene Dios y llega a la vida del ser humano, y es el hombre el que decide si aceptar o no aceptar la palabra de Dios. Porque Dios no va a venir y va a obligar a alguien a que le sirva, sino que solamente Dios envía el consejo, envía la palabra al ser humano para que el hombre decida lo que quiere en su vida. En una de las ocasiones, Moisés le dice al pueblo: escojan ustedes si a quién le van a servir. Porque muchas veces el ser humano de por sí, desde la creación del hombre, el hombre, dice la escritura, de que Dios se arrepintió de haber formado al hombre, porque los designios y los pensamientos del corazón del hombre solamente eran hacia lo malo. Pero apareció la oportunidad de Dios, que Dios le ha venido hablando al ser humano para que el hombre pueda acudir a Dios y pueda encontrar el perdón, pueda encontrar la misericordia. Por eso, en uno de los libros del Nuevo Testamento encontramos un verso que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero más Dios, dice, muestra su amor para con los hombres, aunque aún siendo pecadores, Cristo murió por los seres humanos, murió por nosotros, murió por toda la humanidad que quiera creer a la palabra. Entonces, Dios habla acerca de que viene el día donde va a ser amarga la voz, donde va a gritar el valiente. Dios deja al ser humano que el ser humano ande en vicios, que el ser humano se deleite en el pecado. El hombre, si quiere, obedece a la palabra de Dios, si no quiere, no obedece. Algunas veces el ser humano se burla de Dios. Hay personas que dicen que no creen en Dios y Dios las deja. Dios no se mete. Dios dice, bueno, pues va a venir el día donde allí va el ser humano a enfrentarse ante aquel en el cual el ser humano que no quiso creer a la palabra del Señor se va a tener que enfrentar. Y allí va a ser duro para el hombre, porque allí el hombre va a querer encontrar misericordia de Dios, pero ya no la va a poder encontrar. Por eso encontramos en la escritura donde dice de que viene el día donde va a ser amargo, donde va a gritar el valiente. Allí va a gritar el hombre que prefirió el pecado, que prefirió hacer la maldad. Allí va a gritar el ser humano que prefirió hacer lo malo ante los ojos de Dios,
Y el hombre va a querer allí que Dios lo perdone, que Dios se compadezca, pero ya no va a haber oportunidad. Pero qué bueno y qué importante es para todas las personas de que ahora tienen la oportunidad de poder escuchar la palabra del Señor y poder creer a la palabra, poder escuchar y atesorar y guardar la palabra de Dios, porque eso es muy importante en el ser humano. El hombre puede ser enojado, el hombre puede ser borracho, el hombre puede ser mujeriego, el hombre puede ser ladrón, el hombre puede ser homicida, el hombre puede ser extorsionador, el hombre puede hacer tantas cosas. Pero viene el día donde si no quiso obedecer a la palabra del Señor, va a tener que enfrentarse ante aquel en el cual le mostró la oportunidad, le mostró la salvación, pero lo rechazó. Y allí ya va a ser duro. Allí no va a aparecer el brujo, allí no va a aparecer el hechicero queriendo justificarse ante Dios. Porque ante Dios el ser humano un día va a tener que enfrentarse. Por eso la Escritura dice de que viene el día donde los libros fueron abiertos. Y otro libro fue, dice, abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces, los seres humanos, sea que hagan lo bueno y sea que hagan lo malo, el ser humano va a tener que entregar cuentas a Dios. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios? ¿Preferimos hacer lo malo? ¿Preferimos andar haciendo el pecado? ¿Preferimos a andar deleitándolos haciendo la maldad? ¿O preferimos buscar a Dios ahora que tenemos oportunidad? La oportunidad, la esperanza, hoy nosotros la tenemos. El mañana nosotros no sabemos, porque la vida que nosotros tenemos es prestada. Y no es de que el ser humano diga, no, yo todavía estoy robusto, yo todavía estoy joven, yo todavía estoy bonita. No, no es eso. Sino que lo importante hoy en día es reconocer de que hay un Dios que nos está llamando, de que hay un Dios que nos está mostrando el camino que nos va a llevar hacia la eternidad con Dios, que hay un camino que es estrecho y que ese camino quizás podamos verlo difícil. Poder decir, no, pero es que dejar esto otro. Pero sabes que tenemos la esperanza un día de que Dios a nosotros nos va a galardonar por todo lo que nosotros hagamos en su camino. Sea que estemos en el camino del Señor o que estemos fuera del camino del Señor, viene un día donde el ser humano va a tener que entregar cuentas. Imagínate que la Escritura dice que habían 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Pero las prudentes, dice, ellas cargaban su aceite, sus lámparas, ellas las tenían encendidas. Y dice que las insensatas no se prepararon. Las insensatas, como en el mundo dicen, no les interesó. Pero dice de que cuando el esposo llegó, aquellas lámparas de las prudentes, aquellas lámparas estaban, dice la Escritura, con aquella luz encendida. Pero más la lámpara de las insensatas dice de que sus lámparas se encendían y se apagaban. Y no podían ya querer recibir aceite, querer recibir para poder que sus lámparas no se les apagasen, porque ya era tarde, ya el esposo ya había llegado. Entonces la palabra llega a tiempo al ser humano, la palabra llega a tiempo a nosotros. ¿Con qué propósito? Para que nosotros estemos atentos a la voz de Dios, para que nosotros estemos pendientes al propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Y sabes por qué es? No es porque nosotros seamos personas en las cuales nosotros podamos decir, no, es que yo voy a llegar al evangelio porque Dios necesita de mí. No. Si Dios necesitara del ser humano, yo te digo que otra cosa fuera. Pero no. Lo que Dios a nosotros nos ofrece es por misericordia de Dios.
No creas de que si Dios necesitase de nosotros, te digo de que nadie estuviera en el evangelio porque los seres humanos somos bien orgullosos. Si Dios necesitara del ser humano, el ser humano fuera como orgulloso con Dios. Y muchas veces nosotros no tenemos nada y somos orgullosos. Porque Dios tiene millares de ángeles que están cerca de Él, que lo están adorando día y noche. Y a nosotros Dios solamente nos está pidiendo de que nosotros humillemos nuestro corazón a Dios, que nos apartemos de hacer el mal, que nos apartemos de hacer lo malo y que vengamos rendidos a sus pies, que vengamos nosotros rendidos a su camino. ¿Por qué? Porque Él nos ama a cada uno de nosotros. No es porque Dios diga, no, pero es que Dios, si yo no estoy en su camino, Dios pierde. No, es que yo estoy en el camino del Señor porque sin mí Dios no es nada. No, nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios a nosotros cada día nos está tocando las puertas, nos está hablando a nuestra vida para que nosotros acudamos a Él y podamos encontrar el perdón, podamos encontrar el amor que Él tiene para con nosotros. Porque fíjate que nosotros, dice la Escritura, nosotros no éramos dignos ni merecedores. Porque nosotros desde el principio solamente venimos y hacer lo malo. Desde que nosotros nacemos ya traemos la mancha del pecado por Adán y Eva. Pero la misericordia de Dios es grande para con nosotros, de que Dios nos ama tal y como nosotros somos, que Dios nos ama no por lo que tenemos, no por lo que somos, sino que porque Dios le ha placido darnos a nosotros la oportunidad para que podamos encontrar el perdón en Él. Imagínate de que dice la Escritura de que a vuestro Padre Celestial le ha placido darnos el reino. Imagínate qué grande amor es ese, de que a nuestro Padre Celestial le ha placido. Y el hombre muchas veces es orgulloso. El hombre muchas veces quiere andar solamente haciendo lo malo, creyendo de que el que está perdiendo es Dios, y no. Hay quienes están en el evangelio y se van tras el mundo, tras el pecado, y creen de que Dios está perdiendo, y no, es la vida misma del hombre que está perdiendo con Dios. Imagínate de que en la Biblia nosotros encontramos a un hombre que se creía superior a Dios, y ese hombre, cuando era inconverso, dice la Escritura de que él mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos, un hombre llamado Saulo de Tarso. Pero dice la Escritura de que cuando él iba con pensamientos a matar a los cristianos que estaban predicando en aquella ciudad, dice la Escritura de que Dios se le apareció en el camino y el propósito de Dios se manifestó en él. Entonces quiere decir de que a pesar que el hombre pueda andar perdido haciendo el mal, pueda andar perdido haciendo el pecado, pero aún Dios está buscando al hombre, diciéndole: hijo, hija, ya no sigas en ese camino, ya no sigas caminándose en mí, porque ese camino te va a llevar hacia la muerte. Entonces Dios hoy también a nosotros nos habla y nos dice de que tenemos una esperanza en Él, que tenemos una oportunidad en Él, y de que hoy nosotros podemos tomar esa decisión y podamos venir rendidos a su camino. Porque viene el día, lo dice el profeta Sofonías, viene el día donde va a ser amarga la voz de Jehová, donde el valiente va a gritar. Imagínate a dónde va a aparecer el brujo, a dónde va a aparecer el hechicero, a dónde va a aparecer el borracho, a dónde va a aparecer el ladrón, a dónde va a aparecer el homicida, a dónde va a aparecer todo el hombre, todo el ser humano, toda persona que rechazó a Dios. ¿A dónde va a aparecer? Si rechazó a Dios, si rechazó la misericordia del Señor, ¿qué cuentas le van a dar a Dios? ¿Qué cuentas se le va a dar a Dios si preferimos hacer lo malo, si preferimos apartarnos de Dios? ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? Pero sabes, la esperanza la tenemos hoy que tenemos vida, hoy que tenemos esperanza, tenemos una oportunidad de poder volvernos a Dios y poder encontrar la restauración en Dios. Hoy que tenemos vida, tenemos la oportunidad. Ya muerto ya no la tenemos,
Porque el rico, cuando él comía banquete con esplendidez, dice la Escritura que todos los días él comía banquete a lo grande con esplendidez. Pero el mendigo dice de que se comía las migajas que cabían de la mesa del rico. Pero imagínate que un día él murió y murió también el pobre. Pero dice la Escritura de que estando en tormenta en el Hades alzó sus ojos y vio de lejos a Lázaro en el seno de Abraham y le pidió al padre Abraham que tuviera misericordia y que mandara al mendigo, aunque sea que mojara la punta de su dedo en agua y fuese y refrescara su lengua porque estaba atormentado. Pero el padre Abraham le dijo que ya no había oportunidad, porque en vida es que el hombre tiene oportunidad. En vida es que el ser humano tiene oportunidad. Por eso Dios hoy nos invita para que juntos, si hemos fallado a Dios, podamos volvernos a Dios. Si hemos pecado contra Dios, si nos hemos apartado de Dios, tenemos todavía la oportunidad. El mundo te puede criticar, el mundo te puede condenar, el mundo te puede rechazar, pero hay un Dios que no te está rechazando. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que te quiere restaurar, hay un Dios que te quiere perdonar, y ese es el amor de Cristo Jesús. Ya no vivas con esa mente, ya no vivas con eso de que, ay, pero es que el pastor dice esto, pero es que el diácono dice esto, pero es que el hermano dijo esto. No. Que te importe lo que Dios diga de ti. ¿Y qué es lo que Dios dice de ti? De que todavía tenés oportunidad porque estás con vida. Vuélvete a Dios. Ya no sigas alejado de Dios. Ya no sigas alejada de Dios. Dice la Escritura de que el día va a ser amargo. El día que viene va a ser amargo. Y ese día nadie se va a escapar. Ante Dios dice la Escritura que se van a presentar ricos, pobres, libres, esclavos, grandes, pequeños, ricos, pobres, hombres, mujeres, todos vamos a presentarnos un día ante Dios y le vamos a entregar cuentas a Dios. Por eso hoy Dios nos está alertando, nos está llamando para que juntos podamos reconocer de que es necesario servir a Dios, de que es necesario estar en el camino del Señor para encontrar la gracia, para encontrar la misericordia de Dios. Para no llegar en aquel día ante Dios y no presentarle nada. No nos vaya a acontecer como aquel que le dio talento. Y dice la Escritura, como tenía un talento, dice de que como dijo, no, pero es que Dios él sabe lo que hace y Dios va a hacer conforme lo que quiere hacer. Yo lo voy a ir a enterrar. Pero dice que al que le había dado 5 y al que le había dado 3 lo trabajó. Y el que le había dado 1 cuando llegó a pedirle a que le rindiera cuenta, dice de que le dijo, no, yo sabía que tú eres un hombre, de que tienes misericordia y por eso fui y lo enterré. Entonces dice de que le dijo a aquel hombre, no, eso no era así. Y dice de que les dijo a los consiervos de que lo ataran y que lo llevaran al castigo porque el ser humano para poner pretextos es número 1. Porque el ser humano para querer justificarse a sí mismo es número 1. El hombre quiere andar deleitándose en el pecado, quiere andar deleitándose en la maldad. Y el hombre quiere estarse justificando ante Dios. El hombre dice, no, pero es que Dios sabe esto, Dios conoce esto, Dios sabe cómo soy, Dios sabe cómo me lleva. No, Dios hoy nos está llamando para que juntos podamos reconocer que el amor de Dios se está extendiendo de una manera tan grande para que el ser humano se decida hoy que tiene la esperanza. Porque esa voz dice va a ser amarga. Cuando el hombre tenga que rendir cuentas a Dios y el hombre no lleve con qué presentarse ante Dios, allí va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice la Escritura. Dice la Escritura de que allí dice de que el ser humano va a llorar amargamente y ya no va a haber escapatoria. Por eso, si el enemigo te está ofreciendo el pecado, te está ofreciendo la maldad, valora de que Dios te ama y Dios no quiere que tu alma se pierda. Si el enemigo te está ofreciendo tantas cosas, también reconoce de que un día vas a recibir el castigo por haber rechazado la oportunidad de Dios.
Hoy tenemos la oportunidad. Los tiempos están difíciles. Los tiempos que estamos viviendo son finales. Y Dios hoy nos está llamando con amor grande, con misericordia grande, para que nosotros podamos volvernos a Dios. No esperes llegar a un hospital, no esperes llegar a una cárcel, no esperes estar en una condición crítica para reconocer que Cristo te ama. No esperes llegar a una condición en la cual puedas estar tú diciendo, sí, verdaderamente hoy me doy cuenta de que Dios me ama. No esperes llegar a una condición crítica. Hoy tenemos la oportunidad. Hoy que estamos sanos. Hoy que podemos caminar. Hoy que podemos comer. Hoy que podemos ver. Que podemos oír. Hoy tenemos la oportunidad. No esperemos que un accidente nos haga reconocer que Cristo nos ama. Y te digo esto porque muchas veces nosotros pasamos situaciones difíciles donde ahí nosotros sí reconocemos. Y sabes, dice la Escritura de que Dios no quiere la muerte del impío. Pero muchas veces el hombre sobrevive porque Dios tiene misericordia y le está dando la oportunidad al hombre de que se pueda volver. El hombre muchas veces se admira al ver de que aquella persona sobrevivió a tal situación. Pero no es porque el hombre fue valiente, sino que es porque la misericordia de Dios se está extendiendo sobre su vida. Por eso hoy reconoce la oportunidad que Dios te está dando. Reconoce de que Dios te quiere al servicio de su obra. No te apartes a diestra ni a siniestra, le dijo a Josué. Le dijo, mira que te mando de que te esfuerces y seas valiente. No temas a lo que te pueda sobrevenir, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Por eso Dios hoy nos está llamando de que escapemos del día amargo que viene, porque la Escritura dice de que se va a cumplir y que ni una jota ni una tilde va a pasar sin que la Escritura se cumpla. Por eso tenemos la oportunidad hoy de poder buscar a Dios, de poder rechazar el mal y poder volver nuestro corazón a Dios. Es un consejo sano para tu vida. Este consejo es para ti y es para mí, para que los que estamos en el camino del Señor sigamos esforzándonos cada día. Y si tú estás apartado de Dios, si tú estás alejado de Dios, que puedas volverte a Dios, porque Dios nos ama. Dios no mira nuestra condición, Dios no le interesa lo que tú seas. A Dios lo que le interesa es que tú te humillas ante Él, que tú reconozcas que Él te está prestando la vida para que tú le sirvas, no para que le sirvas al pecado, sino que para que tú le sirvas a Él, porque Él tiene un propósito grande contigo. Él murió por ti, Él murió por toda la humanidad para que el ser humano herede la vida eterna. Que Dios te bendiga en esta hora y gracias por haber llegado hasta el final de este lindo mensaje.